Luces de fe. San Pío de Pietrelcina. En el pintoresco pueblo de Pietrelcina, Italia, el 25 de mayo de 1887, nació un niño destinado a tocar el corazón de millones, Francesco Forgione, que el mundo llegaría a conocer como San Pío de Pietrelcina. Fue un testimonio viviente del amor de Dios. Sus padres fueron Gracio Horacio Mario Forgione y Maria Giuseppa D'Annunzio. Su familia era de clase humilde, trabajadora y muy devota. Desde niño mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia. Su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza. Desde esta edad manifestó un gran deseo por el sacerdocio, nacido por el encuentro que tuvo con un fraile capuchino del convento de Morcone, a 30 kilómetros de Pietrelcina, llamado Fray Camillo, quien pasaba por su casa pidiendo limosna. Comienza la vida de fraile capuchino. El 6 de enero de 1903, con 15 años, fue aceptado como novicio en el convento de Morcone. La vida en el noviciado era muy dura, llena de ayunos y mortificaciones que influyeron en el carácter y espíritu de los novicios. En este periodo las enfermedades que arrastraba desde niño fueron aumentando y permanecieron con él hasta el día de su muerte. El maestro de novicios testificó que Fray Pío fue siempre un novicio ejemplar, puntual en la observancia de la regla y nunca daba motivo para ser reprendido. El 22 de enero de 1904 terminó su noviciado y pronunció sus votos temporales. El 25 de enero de ese mismo año, se trasladó al convento de Santa Elía para continuar con sus estudios. En este convento sucede su primera bilocación, asistiendo al nacimiento de Giovanna Risani, futura hija espiritual suya nacida en Udine, Venecia, lejos de donde físicamente se encontraba el Padre Pío en ese momento. El 27 de enero de 1907 hizo la profesión de sus votos solemnes. Ese mismo año fue trasladado al convento de Serracapriola, ubicado a 15 kilómetros del mar, pero le perjudicó el clima y su salud decayó. Sus superiores lo enviaron de regreso a Pietrelcina para ver si el clima de su casa le hacía bien. En esta época, la gente de su pueblo confiaba en él, pidiéndole consejo, y así Francesco empezó una dirección de almas. En 1908 regresó al convento, pero esta vez a Montefusco. En noviembre de ese año recibió las órdenes menores portero, lector, exorcista, acólito y luego el subdiaconado. El 10 de agosto de 1910 fue consagrado sacerdote en la Catedral de Benevento, pero permaneció con su familia hasta 1916 por motivos de salud. Allí en su pueblo natal dijo haber recibido los estigmas. En septiembre de 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió hasta su muerte. Sin duda alguna, lo que hizo más famoso al Padre Pío fue el fenómeno de los estigmas. A los 31 años, mientras oraba, recibió uno de los dones más extraordinarios. Estas heridas, similares a las de la crucifixión de Jesucristo, se manifestaron en sus manos, pies y costado. Durante medio siglo, estas llagas sangraron y fueron objeto de estudio, asombro y devoción. Invisibles entre 1911 y 1918, y luego visibles durante 50 años, desde septiembre de 1918 hasta septiembre de 1968. Su sangre tenía al parecer perfume de flores, aroma asociado a la santidad. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle las manos, confesarse con él y asistir a sus misas. Se trató del primer sacerdote estigmatizado. La Santa Sede, al escuchar de la fama del padre, mandó al renombrado psicólogo y sacerdote Agostino Gemelli para investigar. Gemelli, sin ver los estigmas, opinó que eran de origen neurótico. Basándose en su opinión, el Santo Oficio declaró que no había pruebas de la sobrenaturalidad de los eventos. Después de varios decretos en su contra,
el último resultó ser el más severo, restringiendo cualquier tipo de comunicación o visita al Padre Pío. Como resultado, vivió en aislamiento total del mundo exterior desde 1923 hasta 1933. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío estableció los grupos de oración. Estas agrupaciones crecieron en número y se extendieron no solo por Italia, sino por todo el mundo. Cuando el Padre Pío falleció, ya existían 726 de estos grupos con una suma total de 68.000 miembros. Esta cifra aumentó drásticamente en marzo de 1976, alcanzando más de 1.400 grupos y superando los 150.000 miembros. La bilocación es el fenómeno de estar en dos lugares al mismo tiempo. Aunque parecía imposible, muchas personas afirmaron haberlo visto en lugares donde él nunca había estado físicamente, evidenciando su misterioso don de bilocación. Muchos enfermos encontraron alivio y sanación gracias a su intercesión, ya fuera directamente o mediante objetos bendecidos relacionados con él. Uno de los casos más conocido es el de Gemma Di Giorgi, una niña siciliana cuya ceguera se creía que había sido curada durante una visita al Padre Pío. Gemma, llevada a San Giovanni Rotondo en 1947, nació sin pupilas. Aunque durante su viaje empezó a ver cosas, su abuela dudaba de su curación. Tras olvidar mencionarlo en su confesión con el Padre Pío, su abuela le pidió interceder por la vista de Gemma. El Padre Pío le dijo: «La niña no debe llorar y tú tampoco, porque la niña ve y tú sabes que ve». Además de sus labores sacerdotales, Padre Pío fundó el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento, una manifestación tangible de su compasión y cuidado por los enfermos y necesitados. Discernimiento extraordinario, capacidad de leer las conciencias y almas. En el confesionario, Padre Pío tenía la extraordinaria habilidad de conocer los corazones y mentes de quienes se acercaban, revelando pecados olvidados y ofreciendo consejos divinos. En 1947 el Padre Karol Józef Wojtyła, más tarde conocido como Papa Juan Pablo II, visitó al Padre Pío, quien escuchó su confesión. El cardenal austriaco Alfons Stickler informó que Wojtyła le dijo que durante esta reunión, el Padre Pío le dijo que algún día ascendería al puesto más alto en la Iglesia. El 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplió 50 años de sufrir los estigmas, celebrando una misa multitudinaria. Sus fieles colocaron alrededor del altar 50 grandes macetas con rosas rojas, por sus 50 años de sangre. 3 días después, el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció a los 81 años. Su funeral fue tan multitudinario que hubo que esperar 4 días para que la multitud de personas pasara a despedirse. Se calcula que hubo más de 100.000 participantes en el entierro. Tiempo antes de morir, los estigmas que había padecido los últimos 50 años cicatrizaron. Cuando le quitaron los guantes, prácticamente no quedaban marcas de ellos. En noviembre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del Padre Pío. El 18 de diciembre de 1997, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. El 2 de mayo de 1999, el mismo Papa lo beatificó y el 16 de junio de 2002, lo canonizó bajo el nombre de San Pío de Pietrelcina. Reza, ten fe y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones,
Debes hablarle solo con el corazón. San Pío de Pietrelcina. Luces de fe.